Hola a todos, yo soy Kitty Dev y hoy vamos a hablar de C Sharp, qué es, de dónde vino y por qué es el lenguaje perfecto para aprender desarrollo profesional. Es C Sharp. Este símbolo C y el gato es el nombre de un lenguaje de programación que se pronuncia C Sharp como la nota musical, C Sharp. Y es un lenguaje de programación moderno orientado a objetos. Fue creado por Microsoft en el año 2000 y es parte de la plataforma de .NET. Está diseñado para ser potente, seguro y fácil de aprender. Y si vemos más que es un lenguaje de programación, básicamente el lenguaje de programación es la forma como nosotros le damos instrucciones a la computadora para que haga algo. Si lo pensamos de otro modo, sería como que el lenguaje que hablamos, si tú hablas español, tú necesitas que alguien te hable en español para que lo entiendas. En el caso de la computadora habla código y estos lenguajes de programación es la forma como le hablamos a la computadora. Entonces, un lenguaje de programación es ese idioma intermedio que tú usas para decirle a la computadora qué hacer. ¿Y cómo funciona el lenguaje? Pues con un conjunto de reglas, sintaxis, palabras claves. Por ejemplo, a un humano, ¿cómo le dices tú que encienda la luz? Le puedes decir, oye, enciende la luz presionando el interruptor que está en la pared. A una computadora, ¿cómo le dirías una instrucción así? Hay reglas, hay formas de hacerlo para que la computadora entienda exactamente qué es lo que va a pasar cuando tengas que encender la luz, ¿no? Con un humano ya por ende hay cosas que ya sabemos, ya lo tenemos intrínseco, pero a la computadora hay que darle las instrucciones detalladas, paso a paso, para que sepa exactamente qué hacer, y así es como se crean los sistemas, las aplicaciones o los programas utilizando estos lenguajes de programación. Otro punto que mencioné es que C Sharp es orientado a objetos. ¿Y qué significa que sea orientado a objetos? Pues en la programación hay varios paradigmas de programación o formas como crear las aplicaciones. La orientada a objetos o Object Oriented Programming es uno de esos paradigmas y es una forma en la que todo está basado en objetos o representación de objetos de la vida real. Por ejemplo, si vas a hacer un sistema para un control escolar, ¿cuáles serían los objetos de la vida real que ese sistema va a representar? Sería un alumno, los maestros, las materias, etcétera, ¿no? Ese sería un ejemplo así de grandes rasgos de qué pasa en la programación orientada a objetos. Y conforme vayan aprendiendo más sobre el lenguaje de C Sharp, entenderán qué es en sí el orientado a objetos. Pero en términos simples es que está basado en objetos de la vida real. Continuemos. Y respondiendo a esta pregunta, ¿por qué nació C Sharp? En los años 90, Microsoft controlaba el mercado con Visual Basic y C++. Y esto que están viendo aquí en la pantalla es un ejemplo de cómo se miraba una aplicación de Visual Basic. Así era programar en los años 90 la aplicación. Ese era el IDE de Visual Basic, donde creábamos formularios y al final esto resultaba en una aplicación como el formulario que estamos viendo aquí a un lado, Form 1, en el que se podían crear aplicaciones para que la computadora hiciera cosas. Por otra parte, también existía Java de Sun Microsystems, y Java era multiplataforma y tenía una máquina virtual, la Java Virtual Machine. Y este es un ejemplo cómo se miraba en aquellos años programar en Java usando el IDE que se llama NetBeans. Entonces Microsoft decidió crear su propia plataforma y su propio lenguaje para tener una respuesta a lo que Java estaba haciendo en aquel entonces. Y es en 2002 cuando Microsoft lanza Visual Studio.NET, que este sería la interfaz de ese entonces, así era programar en ese entonces en Visual Studio.NET. Y lo que hacen es que con C Sharp toman lo mejor de los tres mundos. De C++, heredan la sintaxis y el poder que tenía C++ de Java, la máquina virtual, que en lugar de llamarse Java Virtual Machine o JVM, le llamaron CLR, que es Common Language Runtime, que es básicamente lo mismo que la máquina virtual de Java, y aparte lo simplificaron. Y de Visual Basic toman la filosofía de ser accesibles para principiantes, porque Basic y Visual Basic fueron lenguajes pensados para estudiantes para que aprendieran a programar de una forma
simple y sencilla. Es la misma filosofía que se pasó para acá, para C# y cuando se creó Visual Studio.net en el 2002. Esta otra imagen que vemos aquí es la versión moderna de Visual Studio. Así es como se ve actualmente. Sí, cambió mucho, ha ido evolucionando desde el 2002 hasta la fecha. Ya más de 20 años de que ha ido cambiando el lenguaje, y en la versión moderna sería algo así como lo que estamos viendo en pantalla. En este diagrama que hice, espero que le puedan entender, es como la línea del tiempo, la evolución de cómo ha cambiado el lenguaje C# a lo largo de los años. En el 2000 se creó la versión 1, que era basado en C++ y Java. En el 2005 salió la versión 2, donde se agregaron los generics, que generics es una parte muy importante del lenguaje. En el 2007 agregaron LINQ o LINQ, como le dicen en Latinoamérica. En el 2010 agregaron los dynamics, los tipos dynamics, y así sucesivamente ha ido evolucionando y ha tenido cambios muy importantes durante todo este tiempo, lo cual lo ha llevado a ser uno de los mejores lenguajes hoy en día, fáciles de usar, y con esta evolución y cambios se han agregado muchas mejoras a lo largo del tiempo, ¿no? Y actualmente estamos en la versión 14, que salió en el 2025. No hay cambios significativos de que hayan agregado nuevas cosas al lenguaje en los últimos 2 años, pero han mejorado el rendimiento del lenguaje. Por ejemplo, en algún punto agregaron los null reference o los tuplas, agregaron los global using, el required, los primary constructors. Entonces, en cada nueva versión hay mejoras del lenguaje, y eso lo podemos ver en la página de Microsoft Learn, o si googlean Microsoft lenguaje C#, podemos ver el histórico de cómo ha ido evolucionando y cambiando a lo largo de los años. Esta tabla o este timeline que puse aquí es para ilustrar y que se den una idea de qué tipo de lenguaje es este, ¿no? Que se ha estado manteniendo durante los tiempos, que se sigue manteniendo y que va a seguir evolucionando y creciendo. En esta tabla que tenemos aquí vamos a comparar C# contra otros lenguajes. Por ejemplo, hay lenguajes dinámicos como Python y JavaScript, y hay lenguajes compilados como Java, C# y C++. Los lenguajes compilados son los que se necesita primero correr el compilador y crear otra versión del archivo. O sea, no se corre directamente el archivo .cs, que es el archivo de C#, sino que se precompila en unas librerías o en unos archivos que ya contienen otro tipo de lenguaje que la máquina o que el CLR, el Common Language Runtime, entiende mejor. O sea, no se corre directamente el código que escribimos en los archivos .cs, sino que se crea ese precompilado y luego eso es lo que ejecuta el runtime de .NET en este caso. Si hablamos de C#, eso es lo que pasa con Java, con C# y con C++, son compilados. En el caso de lenguajes como Python y JavaScript son dinámicos y se corre directamente el archivo, no se crean esos precompilados para correrlo. Esa sería una diferencia. Y el uso principal de Python, por ejemplo, es para data science, o sea, para crear como reportes y hacer como estadísticas, cosas así. He visto que se usa con unas cosas que se llaman notebooks, en las cuales se van creando como queries de machine learning en grandes colecciones de datos. He visto que Python es muy bueno para eso, también para hacer scripting. También he visto que hacen aplicaciones como APIs, y también se pueden hacer aplicaciones de escritorio y scripts que puedes empezar a hacerlos muy rápido y muy simple con Python. Y la curva de aprendizaje de Python es muy suave, lo cual significa que lo aprendes muy rápido. Es un muy buen lenguaje, muy fácil de aprender y simple. Y por eso es que es muy usado para un montón de proyectos rápidos, ¿no? Digamos. JavaScript, por otra parte, se usa mucho para el frontend en aplicaciones web, y de hecho hay muchos frameworks de JavaScript que están derivados de JavaScript, como por ejemplo todos esos de Angular, React, Next, etcétera, etcétera,
Están basados en JavaScript, también entre comillas diré TypeScript, pero el fundamento, la base de todo eso es JavaScript. Y como JavaScript se corre en un browser o en un explorador de web, es por eso que es muy utilizado para front-end. Y la curva de aprendizaje también es suave, digamos que fácil. No tan fácil como Python, pero es fácil. En el caso de Java y C Sharp, ambos son muy usados para el backend. Java es muy usado para el backend empresariales. No sé si han escuchado de Spring Boot, Java, todo ese rollo. Es lo que usan, por ejemplo, en muchos... si ustedes acceden a la página del banco, a la página web, el backend seguramente está hecho en Java. Así es como se usa para backend empresarial, es para lo que más se usa. Y la curva de aprendizaje es mediana, o sea, no es tan fácil como JavaScript y como Python, pero tiene su curva de aprendizaje, el lenguaje, ¿no? Lo mismo pasa para C Sharp. C Sharp también, donde más se usa es en backend, en aplicaciones de desktop y en juegos, por ejemplo. Unity, el código fuente, cuando pones código para las instrucciones del juego, lo que estás haciendo en Unity es en C Sharp. Y también existe otro framework para programar juegos que se llama Mono Games, que también está hecho en C Sharp. Y para hacer aplicaciones de desktop, por ejemplo, las aplicaciones de WPF o Windows Form también se hacen con C Sharp. Y también se pueden hacer aplicaciones de backend igual que con Java para hacer APIs, ¿no? Lo normal es, por ejemplo, si tienes una aplicación de backend de C Sharp, es que tengas un frontend de React, puede ser de React, de Angular, de cualquier cosa, ¿no? También hay aplicaciones frontend en C Sharp, pero las aplicaciones de, por ejemplo, como Angular, React, que son de las más usadas, o Next, son más populares en ese caso. Y es normal encontrarte proyectos que están configurados así. Lo mismo para Java. El backend con Java y el frontend con Angular. Es muy normal ver ese tipo de aplicaciones, ¿no? En la industria o en las empresas donde vas a trabajar. La curva de aprendizaje, como ya mencioné, es media. Y por último tenemos el lenguaje de C++, que el C++ también es un lenguaje compilado y se usa mucho para sistemas y juegos. Y seguramente muchas aplicaciones que usaron durante los 90s, 2000 están hechas con C++. Por ejemplo, Winamp está hecho con C++, WinRAR está hecho con C++, porque era el lenguaje que más usaba en esa época para crear ese tipo de sistemas o aplicaciones. Y se usa mucho en los juegos. Muchos juegos, como por ejemplo Doom, está hecho en C++. Porque C++ es un lenguaje que tiene un excelente rendimiento. Pero hay un problema, entre comillas, ¿no? Entre comillas, lo que lo hace tener rendimiento es lo que crea el problema también. Porque en C++, cuando tú creas objetos, tú tienes que manejar la memoria de esos objetos. Tienes que decirle a dónde van en la memoria. Y tienes que estar limpiando la memoria de esos objetos. Entonces, si tú controlas esa parte, tú puedes hacer que tu aplicación sea muy eficiente si se implementa bien. En cambio, en C Sharp existe el Garbage Collector, mediante lo cual el lenguaje, él mismo sabe cuando un objeto ya no está siendo usado y lo libera de la memoria automáticamente. Pero si tú no tienes control sobre el Garbage Collector 100%, como en C++, puede ser que te encuentres en situaciones en las que haya cosas en la memoria que tú no quieres que estén en la memoria. En C++ simplemente puedes quitarlo, pero eso hace el lenguaje más complejo todavía, más difícil, pues. Entonces es como una balanza de qué quieres y por qué. Por eso es por lo que C++ es excelente para juegos. Ya hay muchos game engines creados que funcionan muy bien y están perfectos y mucha gente los usa para eso. Y por eso también C++ tiene una curva de aprendizaje enorme, o es un lenguaje difícil de aprender. Dicho de otra forma, C++ requiere manejo manual de memoria, lo que da un mayor control y potencia la optimización.
pero también es más riesgo. Y mientras que C# usa un garbage collector que automatiza la gestión de memoria y reduce errores, aunque introduce cierta sobrecarga y menos control fino. Entonces, en ciertos escenarios, si haces buen manejo de memoria, con C++, al tener más control, puedes crear código que está optimizado, que funciona más rápido. Y también puede pasar lo contrario, puede ser que en C# también no dejes referencias en memoria, no se queden objetos en memoria y un código ahí esté mejor, ¿no? Ya dependerá del caso, pero la idea general está ahí. De hecho, esa es una de las mejoras de C#, que tiene el garbage collector. Muy bien, siguiendo con C#, ¿dónde se usa C# actualmente? Pues se usa para backends web, o sea, creas una API y eso lo conectas con un frontend. Y la API está hecha en C#. Se puede usar para apps de escritorio. Como ya mencioné, hay Windows Form y también hay WPF y hay otro tipo de proyectos que funcionan como apps de escritorio. También se puede usar para juegos, como ya mencioné, Monogames o el otro, Unity también. Para cosas de cloud o la nube. En este caso, por ejemplo, hay muchos servicios de Azure que se programan en C#, como los App Service, las Azure Function, etcétera. Son demasiados servicios los que hay en Azure. También para móviles, como por ejemplo existe el Maui, que antes era el Xamarin. Y con este tipo de proyectos de Maui son parecidos a WPF. Y lo que hacen es que puedes crear aplicaciones multiplataformas para celulares. Aplicaciones que funcionan de Android o iOS. Y estas aplicaciones se pueden programar desde Visual Studio utilizando C#. También se puede usar para cosas de Machine Learning y para microservices o microservicios, que eso sería donde veríamos en la industria. O sea, si ustedes entran a trabajar en una empresa donde se usa C#, .NET y cosas de Microsoft, como del SQL y Azure, van a ver este tipo de aplicaciones ahí, ¿no? Van a ver que a lo mejor existen apps de escritorio, a lo mejor hay cosas de la nube, cosas web, apps de celulares y también de cosas de microservicios, etcétera. Y no podemos hablar de C# sin hablar de .NET o de la plataforma de .NET. ¿Y qué es .NET? Pues .NET es un ecosistema completo que ya tiene todo lo que se necesita para crear ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, parte del .NET incluye varios lenguajes como el C#, Visual Basic y también F#. Creo que son los tres principales. Y lo que pasa, .NET fue un framework creado en el 2002 por Microsoft, el cual tiene varias versiones. Se lanzó la versión, creo, la 1, luego la 2. Y algo, 2.2, etcétera, etcétera, evolucionó y la última de Net Framework fue la 4.8. Lo que pasó en ese entonces era solo para Windows. Es un framework viejo, pero es muy estable. Actualmente hay muchas aplicaciones creadas en Net Framework 4.8. Hay aplicaciones corriendo que están creadas en ese framework, pero solo se pueden instalar en Windows, ¿no? Ese es el problema. En base a eso, por ahí del 2016 apareció NetCore, que NetCore era básicamente dividir el Net Framework en pedacitos de solamente lo que tú necesites del Net Framework. Y aparte que se hizo esa división, también se hizo multiplataforma en ese entonces. ¿Qué significa? Que las aplicaciones de Net, o sea, Net Framework entre comillas, que ya no era Net Framework, ahora es NetCore en 2016, esas aplicaciones ya pueden correr en Mac o en Linux, no solamente en Windows. Entonces,
NetCore se creó con esa idea. Y en ese entonces lo que pasaba es que cuando tú iniciabas una aplicación, tú podías decidir si quiero una aplicación de NetFramework que solo va a funcionar en Windows o una aplicación de NetCore que va a funcionar en Linux, Mac y Windows. Y cuando creabas esas aplicaciones de NetCore, en lugar de tener que instalar todo el framework, porque cuando instalas una aplicación de NetFramework 4.8, por ejemplo, un requerimiento es que instales el runtime del NetFramework. Y ese runtime es un archivo que pesa, no sé, 500 megas o 1 giga, algo así. Es un archivo grande que instala todos los componentes del framework, aunque tú no los vayas a usar. En el caso del NetCore, se dividió el framework para que instales nada más lo que tu aplicación usa. Y esa parte fue una mejora. Después llegó el punto en el que se necesitaba que aplicaciones o librerías hechas con el framework puedan comunicarse con NetCore. O por ejemplo, si tenías una aplicación de Windows Form, que estaba hecha en el NetFramework y tú querías interconectar con una aplicación de NetCore esas dos partes, se creó otra cosa que se llamaba el Net Standard, que el Net Standard era para eso. Una aplicación de Net Standard podía combinar cosas de los dos, del NetFramework y del NetCore. Entonces tú podías crear una aplicación intermedia de Net Standard para combinar los dos y trabajar de ese modo. Pero en el 2020 se creó Net 5, el cual ya se llamó Net 5, ya no se llamó ni NetFramework ni NetCore, y el Net 5 ya era esa unificación del framework y el core. O sea, a partir de ahí ya dejó de existir el NetFramework. Creo que a NetFramework le dejaron de dar soporte hace pocos años, no estoy segura, tal vez estoy mal en eso. Y ya no se refirió nada de NetCore y Net Standard, ya se dejaron de usar, ya no tenía sentido usarlo porque Net 5 ya podía hacer todo, ¿no? Ya Net 5 estaba bien. Y a partir de ese entonces, todas las nuevas versiones se llaman nada más .NET. Entonces, .NET puede ser el 6, el 7, el 8, ya no se dice framework, ya no se dice core, ya no se dice estándar, y nada más es .NET. La versión actual es .NET y digamos que así se quedó a partir de Net 5. Creo que la más actual es Net 10. Sí, la última versión de .NET es la 10. Esa es la versión que se lanzó con Long Term Support. Y ya hay una versión 11 que está en preview. Hablando de las características principales de C#, es que es orientado a objetos, lo cual significa que está basado en el paradigma de orientado a objetos y que el código se organiza en clases y objetos que combinan datos y comportamientos. Esto permite aplicar conceptos como la encapsulación, herencia, polimorfismo, que son conceptos de orientado a objetos, y con esto se puede crear sistemas más estructurados que son reutilizables y fáciles de mantener. Ok, esto es algo común de los lenguajes modernos. Java también es orientado a objetos y es un paradigma de programación que ha estado vigente por muchos años en la industria. También C# es un lenguaje fuertemente tipado o strongly typed, lo cual significa que cada variable tiene un tipo definido que el compilador valida para evitar errores. No, creo que lenguajes que no son fuertemente tipados es JavaScript, o Python, donde tú puedes crear una variable y luego le cambias el tipo en la misma runtime. En C# no se puede hacer eso. Cuando creas una variable y le asignas un tipo, el compilador valida eso, y si le quieres asignar un valor que no corresponde a ese tipo, vas a tener un error en compilación, de hecho. O sea, no vas a poder ni siquiera correr la aplicación. Otro punto es el garbage collection, que C# utiliza el recolector de basura, el garbage collector, para administrar automáticamente la memoria de los objetos y la libera cuando las referencias, cuando un objeto ya no tiene referencias activas. Eso ayuda a reducir errores comunes del manejo manual, como memory leaks o punteros inválidos.
aunque sigue siendo importante evitar referencias innecesarias y manejar correctamente los recursos externos. Hay formas de hacer eso con la interfaz de iDisposable. Pero bueno, el Garbage Collector en sí significa que C# sabe cómo manejar la memoria. Cuando tú vas creando objetos, va agregando esos objetos a memoria y tiene la referencia de los objetos. Cuando se da cuenta que un objeto ya está listo o libre para ser liberado, es cuando ese objeto ya no tiene ninguna referencia activa y entonces los limpia de memoria, ¿no? Y eso lo hace automáticamente el lenguaje sin que tú tengas que hacer algo. Otra característica de C# es el modelo Async Await, el cual permite manejar operaciones asíncronas como llamadas a APIs o bases de datos sin bloquear el flujo del programa. Por ejemplo, ustedes están en una página web donde van a mostrar una lista de usuarios y hacen la llamada al backend para obtener los usuarios, pero lo hacen de manera asíncrona, lo cual significa que los datos no vamos a estar esperando a que haya una respuesta y estén listos, sino que lanzamos la llamada y cuando estén listos vamos a obtener los datos. Eso es lo que hace el Async Await dentro de C#. Fue algo que se introdujo en el lenguaje y es una de las características, digamos, principales de C#, ¿no? Que podemos hacer este tipo de llamadas asíncronas mediante el cual no tenemos que estar esperando a que se ejecute y el programa no está bloqueado mientras que eso está pasando, sino que hacemos una petición, cuando los datos están listos nos responde y así funciona este modelo asíncrono. Otra característica principal de C# es Link o LINQ. En Latinoamérica he escuchado que le llaman LINQ y en Estados Unidos le llaman Link, lo cual significa Language Integrated Query, el cual permite realizar consultas y transformar datos directamente en C# de forma declarativa, similar como si estuviéramos escribiendo un query de SQL o de SQL. Y eso facilita las operaciones como filtrado, ordenamiento de datos o cualquier tipo de transformación de datos que tengamos que hacer sobre colecciones de datos de las cuales existen en memoria. Esto se hace mediante Link o LINQ y es algo muy utilizado en el lenguaje. Tú, por ejemplo, si tienes una colección de datos en memoria o una lista de un objeto y quieres obtener todas las personas que son mayor de edad, ya tienes la lista ahí en memoria con un simple query de LINQ. Tú puedes filtrar esos datos y obtener nada más los datos que necesitas. Es muy útil y se utiliza muchísimo en C# para, como quien dice, filtrar, administrar, crear objetos, para jugar con las colecciones de datos, básicamente. Ahora vamos a ver un ejemplo simple de la comparativa entre C#, Python y JavaScript. Y esto sería para ver la diferencia. Vamos a ver cómo se hace un hola mundo en C#, Python y JavaScript. Como vemos aquí, C# se utiliza esta clase console y luego el método writeLine, console.writeLine, y luego entre comillas se pone el string, lo que va a mostrar en pantalla. Hola desde C#. Para Python nada más se usa una instrucción que se llama print y eso es todo. Si se fijan, si ponemos como curva de aprendizaje, Python es más simple que C#, porque en C# primero tenemos un objeto y luego tenemos un método, y en Python nada más llamamos a un método que se llama imprimir, print, y le pasamos el string entre comillas. Y en JavaScript lo mismo, se parece un poquito más al de C#, console.log, y luego entre paréntesis el texto que queremos mandar, ¿no? Entonces esa sería la diferencia de cómo podemos hacer lo mismo, un hola mundo, desde C#, luego desde Python y desde JavaScript. Todos hacen lo mismo, pero C# es más explícito y tipado. Python es más conciso, más simple, pues más fácil. Y por último vamos a responder la pregunta ¿por qué aprender C#? Si estás decidiendo qué lenguaje aprender, estas serían mis razones por las cuales elegir C#.
es demandado en la industria, o sea, muchas empresas lo usan, hay demanda, hay gente pidiendo desarrolladores de C#, esa sería una buena razón para elegir un lenguaje, porque, por ejemplo, si decides estudiar algo que casi no se usa, muy probable que no encuentres un trabajo sobre eso, ¿no? C# tiene una comunidad muy grande, encontrar respuestas en todos lados, en Microsoft Learn, en los GitHub, en Stack Overflow. Hay mucha gente apoyando el lenguaje y es una comunidad grande ayudando a otras personas que están iniciando o con problemas del día a día, ¿no? Es escalable, o sea, tú puedes crear scripts pequeños, aplicaciones de consola pequeñas, hasta sistemas muy grandes, microservicios o sistemas que pueden ir creciendo con el tiempo, ¿no? También está bien documentado. Microsoft mantiene una excelente documentación de esto en Microsoft Learn. Ustedes pueden ir y ver la documentación de C#, que está en muchos diferentes idiomas y está todo detallado, las cosas de Net Framework, de C#. Hay también como paths para aprender, hay career paths referentes a C#. Todo eso está muy bien hecho y yo les recomiendo que vayan y vean ahí en Microsoft Learn y busquen si quieren aprender sobre C# o cosas muy a detalle, muy específicas del lenguaje. Ahí está toda la información. Es un lenguaje que ha evolucionado constantemente. Cada año se van sacando nuevas versiones y hay un planeamiento, hay una planeación de cómo se van a hacer los releases y se han estado haciendo cada año constantemente. Por ejemplo, creo que cada 2 años se está planeando lanzar una versión. Por ahí alguna vez lo vi en una página de Microsoft o en el GitHub directo, cómo tienen ellos planeados los releases y son releases constantes del lenguaje, ¿no? Porque está evolucionando, como todo esto es de... No sé si me equivoco con esto, pero según yo, en algún punto el Net Core, Net Framework, más bien .NET junto con C# y también VS Code, todo eso se hizo open source y cualquier persona puede colaborar y hay un montón de gente trabajando en eso constantemente y lanzando nuevas versiones. También C# es divertido, especialmente con Unity. Si quieres hacer juegos, tú puedes crear aplicaciones pues divertidas. También es muy entretenido programar en C#. Si usas Visual Studio está genial. Ahí puedes hasta aprender por tu cuenta nada más moviéndole a Visual Studio, ¿no? Y otro punto importante es que es multiplataforma. A partir del Net Core, por ahí del 2016, se empezó a hacer multiplataforma. Así que tú puedes hacer una app que funcione en Linux, macOS y Windows utilizando el C#. Sobre las aplicaciones multiplataformas para iOS o para macOS, tengo entendido que sí se pueden hacer aplicaciones, por ejemplo, en Xamarin o en Maui, pero necesitas una Mac para compilar el código, para crear el ejecutable que va a funcionar en los dispositivos de iOS. Eso era así hace varios años. Supongo que todavía es así porque, como saben, el ecosistema de Mac es muy cerrado. Entonces, para hacer aplicaciones para Mac necesitas una Mac, básicamente. Eso es solo para que tomen en cuenta por si quieren hacer aplicaciones de iOS o macOS. En algún punto van a tener que comprar una Mac. O sea, pueden hacer el código desde Windows, desde Linux, pero se necesita la Mac para crear la versión final de la aplicación. Resumiendo, C# es un lenguaje moderno creado por Microsoft. Es parte de .NET, es usado en backend, desktop, games y más. Tiene una comunidad fuerte, evoluciona rápido y es una inversión segura para tu carrera. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, dale like, comparte, deja tus comentarios, coméntame qué otros lenguajes o temas o qué otras cosas de C# te gustaría aprender. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, que tengas un excelente día.